Eh, Hola, un saludo para todos. Mi nombre es Fanny Jurado, yo soy docente de cátedra de la Universidad Católica de Oriente, soy psicóloga de profesión, hago parte de una corporación de salud mental que se llama Corporación de Mente al Día y tengo un enfoque de trabajo social comunitario de manera permanente con diferentes poblaciones. En este momento quería contarles especialmente de un proceso que se viene llevando a cabo con los estudiantes de Derechos Humanos de la Universidad Católica de Oriente. Es un proceso denominado Narraciones de Libertad. Narraciones de Libertad surge del Seminario de Derechos Humanos y de esa necesidad de trasladar, digamos, el aprendizaje de las aulas a los territorios. ¿Qué es lo que los muchachos entienden por territorio? ¿Qué es lo que los muchachos entienden por derechos humanos? ¿Y qué es lo que nosotros estamos dejando plantado en esos relevos generacionales de los profesionales que van a enfrentarse a transformar una sociedad que tal vez muchas veces ni siquiera la entienden? Entonces el interés era cómo, digamos, cortar ese límite, esa barrera de la indiferencia, porque a veces pensamos que la academia es la que nos hace realmente buenos profesionales, pero para ser buen profesional hay que tener una formación íntegra, hay que conocer las realidades, hay que conocer las debilidades propias como seres humanos, hay que conocer las debilidades y necesidades de los contextos y especialmente esto en lo que nos estamos formando, para qué nos va a servir a nosotros para sentirnos mejores seres humanos y cómo nosotros como mejores seres humanos le vamos a ayudar a los demás. Cuando hablamos de querer llevar o realizar una carrera profesional, debemos estar enfocados en el servicio. ¿Para qué sirve lo que nosotros hacemos? ¿De qué manera le vamos a aportar a las comunidades y qué beneficio les puede brindar para lo que nosotros nos preparamos para el futuro? Considero que es supremamente importante que los estudiantes del Oriente Antioqueño, digamos que es el foco principal de la Universidad Católica, comprendan qué fue el conflicto, qué son los derechos humanos, cómo se vivió el conflicto en esta región que fue bastante afectada por el conflicto que lleva nuestro país. ¿Qué es hablar de paz? ¿Qué es hablar de libertad? Porque muchas veces estamos siempre criticando, juzgando, diciendo o expresando o sintiendo, que es lo más preocupante, que este país no sirve para nada, que en este país no hay esperanzas, que en este país todo es un fraude, es una corrupción. Pero también es importante mirar desde el punto de vista personal, ¿dónde empieza la corrupción de este país? ¿Cuál es el papel que nosotros como seres humanos individuales estamos jugando? ¿De qué manera nos comportamos a diario? ¿Cómo se transmite nuestro comportamiento en la realidad social violenta de este país? Y realmente como seres humanos, ¿qué le estamos aportando a la sociedad? Es de ahí entonces, de la intención de quitar ese límite de la realidad y la solidaridad social y la responsabilidad como seres humanos, como se busca, digamos, una manera diferente de trabajar la formación en derechos humanos, al menos poder generar en los estudiantes esa reflexión, esa necesidad de conocer la realidad, esa necesidad de acercarse a las personas que han pasado por situaciones complicadas, que no son pocas en un contexto como el colombiano y con más de 50 años de conflicto interno. Entonces, en este proceso, lo que se busca con el Seminario de Derechos Humanos es que los chicos pasen de tener un conocimiento de las aulas a acercarse a las comunidades y sensibilizarse más con las realidades. Por eso Narraciones de Libertad comienza invitando a los chicos a que le pregunten a las personas para ellos qué son derechos humanos y si sienten que esos derechos han sido vulnerados en algún momento. Pero la idea no era preguntarle a personajes públicos, defensores de derechos humanos, sino a las personas del común, a las personas que han sido víctimas del conflicto de manera directa o indirecta, y las personas que han vivido en barrios, en veredas, comunidades que han sido muy afectadas por el conflicto. Digamos que las respuestas que los chicos reciben del contexto real son las que comienzan a generar esas expectativas, esas ganas de acercarse más a la realidad y conocer más y darse cuenta de
que desde la academia, aún sin ser profesionales, pues podemos sensibilizarnos y darles una mejor respuesta a las comunidades. Eso ha hecho que el conversatorio pues se mantenga y al momento nos encontremos para este semestre 2 del 2018 en el 6º conversatorio Narraciones de Libertad, que para este semestre está titulado Yo te protejo, tú me proteges. Digamos que semestre a semestre se han venido realizando diferentes actividades que tienen que ver con el acompañamiento de los chicos y sus aprendizajes, cómo se devuelven al territorio y ellos cómo entienden la realidad del conflicto, el contexto de derechos humanos y de la paz en nuestro país. El segundo conversatorio que se realizó tenía como título ¿Y para ti qué es más difícil? ¿Tolerar la violencia o la indiferencia? En ese conversatorio se presentaron estudiantes de la Universidad Católica que habían sido víctimas de secuestro y contaron su historia a los demás estudiantes y comenzaron a sensibilizar de la participación, el buen trato y las relaciones con nuestros compañeros de aula, porque muchas veces no sabemos que han sufrido, digamos, un flagelo por causa de las situaciones violentas de nuestro país y los revictimizamos en la manera como los tratamos o como no tenemos en cuenta las realidades y ellos vuelven a ser víctimas desde nuestros discursos. El tercer conversatorio se denominó Relatos de guerra que reclaman la paz. En estos relatos de guerra que reclaman la paz, los estudiantes durante todo el semestre lo que hacían era acercarse a personas que fueron víctimas directas del conflicto a preguntarles su historia y también a tratar de encontrar una solución o por qué ellos querían contar la historia, qué querían lograr con eso, donde ellos se dieron cuenta que contar la historia ya era una manera de acercarse a la tranquilidad y a generar, digamos, al menos una paz personal. Cada semestre entonces se van realizando los conversatorios. El siguiente se llamó De víctimas a sobresalientes y en este conversatorio de víctimas a sobresalientes los estudiantes buscaron a esas personas que fueron víctimas del conflicto, conversaron con ellas, las escucharon, generaron digamos unos vínculos y fueron invitados a la universidad. En el momento que se realizó el conversatorio se tomaron sus relatos, pero además los estudiantes quisieron hacerles un reconocimiento público y en el evento les entregaron digamos unos certificados donde lo reconocían como de víctimas a sobresalientes. Estas personas por lo general habían sufrido toda la situación del conflicto, pero en el momento en que los chicos se acercaron a ellos ya tenían fundaciones o tenían, digamos, grupos de apoyo o tenían empresas y estas personas que habían sido víctimas ya le estaban ayudando a otras personas. Luego pasamos a otro conversatorio que quisimos dejarlo durante 2 semestres y era Narraciones de Libertad, pasemos la página de la guerra, y era invitar a proyectarnos a un país, digamos, menos violento, con más compromiso, con más honestidad, de una manera más tranquila, hacernos responsables de este proceso de cambio, porque el cambio no solo lo generan las personas que deciden dejar las armas, a veces estamos más armados quienes no conocemos un arma de juego y estamos generando más violencia que las mismas personas que son denominadas grupos al margen de la ley. Entonces, pasemos la página de la guerra. Lo que quería o lo que pretendía era hacernos conscientes de esa realidad del conflicto, pero también entender ese conflicto para poder proyectarnos a un futuro sin olvidar las realidades, porque el pasado no se puede olvidar y hay que considerar las memorias históricas como esa base para la transformación, pero era hacer una representación clara de lo que implicaba haber vivido esta historia de conflicto y cómo podríamos transformar digamos las nuevas oportunidades sociales. Y en este momento de esos conversatorios pues estamos hablando también de los procesos de paz motivados por el gobierno en ese momento. Se realizó durante ese año el conversatorio del semestre 1 y el conversatorio del semestre 2 con ese mismo título, Pasemos la página de la guerra. Y ahorita, entonces, como les contaba, nos encontramos en el 6º conversatorio Narraciones de Libertad, cuyo objetivo o eslogan es Yo te protejo, tú me proteges, y lo que están haciendo los chicos de los 2 grupos de derechos humanos de licenciaturas en estos momentos es acercándose a comunidades, familias o incluso de manera individual a personas que sean vulnerables. Ellos lo que pretenden es hacer, digamos, un seguimiento, un estudio de la manera como esta persona lleva sus derechos, si han sido vulnerados, si en estos momentos están siendo vulnerados por alguna razón, y a raíz de ese acompañamiento ellos van a hacer
de alguna manera van a buscar una estrategia para lograr que estas personas o a estas personas se les respete de manera correcta los derechos, y van a tratar de hacer un aporte para que esto sea posible. Están respondiendo, están siendo conscientes de su responsabilidad como seres humanos y están reconociendo al otro como se habla de los derechos humanos. El otro soy yo. Si no tenemos la capacidad de reconocer al otro, si no tenemos la capacidad de sentir el dolor del otro sin tener que haber pasado por la experiencia que el otro vivió, pues vamos a seguir en este círculo, vamos a seguir patinando. No tenemos que vivir la guerra 1000 veces para poder entenderla. Tenemos que valorar los esfuerzos, las situaciones que han tenido que vivir otros, aprender de ellos y aportar a la transformación real de nosotros como futuros profesionales. Y es muy importante reconocer que más allá de las armas, el verdadero ejército que puede transformar la violencia, el conflicto de este país es la educación. Por eso nuestros relevos generacionales en la educación tienen que ser sensibles, tienen que ser capaces de entender las realidades y tienen que ser responsables para considerarse ciudadanos. Bueno, yo considero que una recomendación importante, o una invitación más que recomendación, para los docentes que tienen la posibilidad de hablar de estos temas, de contextos reales del conflicto, de derechos humanos, de paz, ahorita porque se está trabajando precisamente en la Cátedra de la Paz, yo pienso que es muy importante que estas realidades, estas enseñanzas que tienen que ver con una historia de un conflicto armado, tienen que tratar de transversalizarse, de tratar de que los chicos entiendan también la emoción que genera este tipo de experiencias para un país que ha sido o que ha tenido tantos flagelos alrededor de un conflicto. Entonces yo creo que es muy importante que los docentes nos enfoquemos a que los muchachos sientan estas realidades, que puedan acercarse a personas que se las expliquen, que se las transmitan, porque digamos que contar la historia desde los textos es importante porque es una manera de llegar a ella, pero si tenemos la posibilidad de que los chicos hagan esta historia más real y la consideren digamos, más importante, que ellos en realidad se sientan parte de este país, y como parte de este país, como que también hicieron parte de esa historia o de ese conflicto. Si no conocemos el conflicto, si no entendemos, si no sentimos las consecuencias que nos trae el conflicto, pues los muchachos van a seguir mirando la historia de Colombia y el conflicto armado como si fuera algo alejado, algo que no les pertenece, algo que no tiene que ver con ellos, ¿cierto? Entonces es cómo hacer que ellos reconozcan el territorio como un territorio que necesita el apoyo de todos, y que la Cátedra de la Paz no se enseña o no se va a compartir en las instituciones solo como una materia más que se tiene que ganar, como se tiene que sacar una nota. Es para sensibilizarnos, es para convertirnos en una parte real y que aporte de manera significativa a una construcción de paz real en nuestro país. Entonces la invitación a los docentes y a las personas que quieran hablar de paz y de derechos humanos en un país como Colombia es: siéntalo, pero lo primero que tiene que hacer es sentirse responsable usted mismo de esa sensibilización o esa invitación que le va a hacer a los demás. En realidad esto hay que sentirlo. Nosotros lo único que tenemos que hacer para poder enseñar derechos humanos y para proyectarnos a la paz es dejar la indiferencia, es ponernos en los zapatos del otro, es realmente comprometernos con hacer una transformación. Y las transformaciones, como se habla a niveles generales en los noticieros de muchas cosas, pues necesitaríamos esta vida y la otra para ser un mejor país, pero si nos vamos a la realidad del compromiso como seres humanos, pues necesitamos solo levantarnos mañana con una buena actitud, ser más responsables y más respetuosos con nuestro país.